Pichuco dicen que después de Carlos Gardel fue el personaje más importante del tango de la Argentina, ¿no? de Buenos Aires, porque en la música, lógicamente, porque Pichuco no fue un tipo que tuvo unos estudios extraordinarios, ni era un virtuoso, pero todos los demás músicos coinciden que Pichuco tenía un talento especial, algo que metía 3 notas y se te caían las medias. Nace en la ciudad de Buenos Aires un 11 de julio del año 1914. Por eso, Luis, este día se instituyó hace pocos años como Día Nacional del Bandoneón en referencia al nacimiento de Troilo, ¿no? La primera vez que posa un bandoneón sobre sus rodillas es a los 8 años. Resulta, Luis, que antes se hacían picnics que duraban todo el día, comenzaban a la mañana, terminaban a la noche, lógicamente en lugares parquizados, en lugares abiertos. Y Pichuco se sienta en la escalerilla ahí del escenario donde estaban los músicos y él se queda ahí sentado mirándolos porque había 2 bandoneonistas. Pasada el mediodía, esta gente se baja para almorzar y Pichuco sube al escenario y se pone uno de esos bandoneones sobre las rodillas. Él cuenta que esa fue la primera vez que tuvo contacto con un bandoneón. Bueno, quedó enloquecido Pichuco, con 8 años, ¿no? Entonces, bueno, le empieza a cinchar a la madre que le compre un bandoneón. Y cuando tenía 9 años, la mamá, haciendo sacrificio, le compra el primer bandoneón, le compra un bandoneón. Pero claro, valía 100 pesos, era imposible, en ese entonces era una cifra elevadísima. Entonces, ¿qué hace? Pacta con el comerciante 10 cuotas de 10 pesos cada una. Bueno, Pichuco comienza a estudiar con un maestro de barrio ahí y pagan una cuota, pagan 2, pagan 3. Cuando van a pagar la 4ª cuota, el negocio estaba cerrado. Bueno, vuelven al día siguiente, el negocio estaba cerrado. Bueno, pues dice, habrá viajado el hombre que... Entonces esperan 4 o 5 días, van de nuevo y seguía cerrado. Entonces, bueno, ya la mamá se puso a investigar con los vecinos a ver qué pasaba. Resulta que el comerciante se había muerto, Luis. Así que, bueno, se hizo cargo la municipalidad de todo y el bandoneón quedó pagado, no había quien pagárselo. Sí. Y bueno, y Pichuco tocó gran parte de su carrera con ese bandoneón porque le tenía un afecto especial. Mirá vos que a los 19 años escribe el primer tango, le pone música a un tango muy triste, que justamente anoche yo hablé por regional, la historia del tango Medianoche, es la primera letra que hace Héctor Gagliardi, el poeta de Buenos Aires. En el año 1937 forma su primera orquesta, con grandes músicos. El pianista era un monstruo, le decían el Pulpo, se llamaba Orlando Goñi, y tiene el cantor emblemático, el primer cantor, que es Francisco Fiorentino. Bueno, dicen que Pichuco tenía un olfato especial para los cantores, Luis. Aparte, él tenía un respeto total por los cantores. La orquesta estaba al servicio del cantor, no como otros que pasaban a segundo plano. Y Troilo fue el primero que puso 2 cantores en la orquesta y que cantaban toda la letra. Y el primero que puso mujeres en su orquesta a cantar. Nombrarte los cantores, bueno, Edmundo Rivero, el rosarino Aldo Calderón, Florial Ruiz, Alberto Marino, pero tanto, Jorge Casal, el polaco con Ángel Cárdenas, que fueron 2 monstruos, Roberto Rufino, pero bueno, en las mujeres, Raúl Verón también, en las mujeres, Elba Verón, que es hermana de Raúl Verón, que los Verón eran todos músicos, cantores, y los últimos cantores contratados fue Tito Reyes y Nelly Vázquez. En el año 60, ya cuando el tango empieza a perder popularidad, ¿no es cierto?, que entraba el Club del Clan, todas esas cosas, Pichuco forma un cuarteto, junto a Roberto Grela en la guitarra, Héctor Ayala y Pro en contrabajo, en un cuarteto. Después el cuarteto cambia más adelante con Ubaldo de Lío, un guitarrista excepcional que está en el Quinteto Real, José Colangelo en el piano y Rafael del Baño en el contrabajo. Cuando Ubaldo de Lío tenía tanto trabajo, tuvo que dejar y entra de guitarrista Aníbal Arias, un guitarrista excepcional
que estuvo los últimos 7 años de la vida de Troilo. Estuve hablando 10 minutos con él y me contó. Dice, Pichuco era un hombre querido por todo, un personaje, un bohemio buenísimo, amigo de los amigos. Dice que cuando salía de cobrar de Sadaí, Luis, cada 6 meses cobraba grosso. Y los amigos ahí lo mangueaban y él, nadie, nunca dejó a nadie sin darle una mano, ¿viste? Hablar de Troilo compositor, ni hablemos, ¿viste? Imagínate, con Cátulo Castillo tiene María, de ese encuentro, ese ni el tiro del final te va a salir. A Homero, un tango que le hacen a Homero Mansi, porque ya había fallecido. Homero era íntimo amigo de él, como un hermano. Y con Homero, imagínate, tienen Barrio de Tango, Romance de Barrio, y la obra emblemática y máxima es Sur. El último tango que escribe Mansi es Discepolín. Discepolín lo escribe de su lecho de enfermo del Sanatorio Güemes y le pasa a Troilo la letra por teléfono a la medianoche. Y Pichuco al rayar el alba ya había hecho la música del tango Discepolín. No, era un genio. Bueno, cuando muere Mansi, voy abreviándote, Troilo estaba en su departamento jugando al póker con unos amigos y Troilo despide a los amigos, Luis, le dice que lo disculpen porque al morir Mansi, dice, se fue la mitad de mi vida, porque eran como hermanos. Se encierra y mientras velaban los restos de Mansi en Sadaik, esa noche Troilo escribe Responso, que es un himno ese tango. Imagínate vos, como me decía Arias, murió muy joven porque no se cuidó, muere un 18 de mayo de 1975 a los 60 años. Entonces dicen que en los últimos tiempos los fanáticos que lo iban a ver cuando el teatro estaba en penumbras y el reflector lo enfocaba Pichuco, dice que cerraba los ojos como si estuviese en un estado de trance y mientras sus dedos se deslizaban sobre el teclado de su AA, dice que por su fuelle pasaban las calles, los barrios y los seres anónimos de Buenos Aires, porque Pichuco tenía el talento y la humildad que tienen los grandes.